A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel. Hoy vamos a tratar el tema de la ley, el combate al crimen organizado y al desorganizado, porque muchas veces pensamos que la criminalidad en México es solamente la gran criminalidad, la de las bandas organizadas que son ejércitos irregulares, tienen una capacidad de fuego acumulada durante años y años, armamento de muy alto calibre, ya utilizan los drones prácticamente como algo ya inherente a su situación, ¿verdad? Es parte de su armamento, lanzan explosivos en aquellas partes donde hay productores o personas renuentes a ceder a sus exigencias económicas, etcétera. Pero también hay otra criminalidad que es la que en un 90 y tantos % no se denuncia, porque sabe el afectado, la víctima, que va a perder tiempo, va a perder dinero y lo más probable es que el mismo Ministerio Público se ponga del lado del criminal o del violador de la ley. Estamos pues ante una violencia incontenida e incontenible, dirían algunos, del crimen organizado, pero también, ojo, del crimen desorganizado. El cristalazo, el robo del celular, de una bolsa, y que nosotros muchas veces en nuestra inconsciencia estimulamos eso. Estimulamos porque las señoras sobre todo van acá en su camioneta y todo, van con el celular acá y la bolsa la llevan acá en el asiento del copiloto y van acá, van comiendo ya saben qué y todo y de repente ¡pum! Balizás. ¡Ay, ay, la bolsa! Cuando dicen eso ya el ladrón ya va a 2 cuadras allá corriendo a una velocidad que ni el Checo Pérez lo alcanzaría en su poderoso vehículo Red Bull. Muy bien. El título se llama ¿Por qué el temor a aplicar la ley? Las razones de ese temor no son porque no votarían por ellos. Ahorita, si ustedes se fijan en los resultados de las últimas 2 elecciones, la del 18 y la del 24, en la primera, Morena obtuvo 30 millones de votos. 30 millones de votos. El promedio, ojo, el promedio de ventaja que obtuvo Morena con el candidato López Obrador, el bulto, sobre el segundo lugar fue del 31%. Vean ustedes el margen de la victoria. Es inmenso. En una democracia, el que un candidato le gane al otro con 5 puntos, se llama en inglés landslide, es una avalancha. Lo dejó, bueno, no lo dejó bueno ni para billetero, pues. ¿Se imaginan ustedes ganar con el 31% de ventaja? Hubo 10 estados de la República el 18, donde López Obrador obtuvo una ventaja del 71%. Luego, otro grupo de entidades donde obtuvo el 50, 52, 55%. El único estado que perdió hace 6 años fue Guanajuato, donde perdió con 2%. Y este año ganó con casi 36 millones de votos y el segundo lugar, la ingeniera, obtuvo 17 millones, redondeo en ambos casos. Es decir, ¿les preocupa el que 3 o 4 o 5 millones de votos en esas zonas pudieran no irse con ellos? No les preocupa. Por eso yo, con esos que dicen que el algoritmo y que el primer dígito y una serie de jaladas ahí, ¿verdad? Yo les dije, no hay problema, hombre. A la anticientífica, regálenles 5 millones de votos o 10, 8 millones, ahí van, órale, atásquense. Y así hubiera ganado, pues. Es decir, es tal el control que ha ejercido, primero mentalmente. No olviden que Morena tiene
desde 1988 trabajando sobre la mentalidad de los mexicanos. 30 años del 88 al 18. 30 años. Y como dicen ahora, la narrativa que vendía López en esos 30 años le permitió obtener esa victoria holgadísima el 2018. ¿Qué pasó ahí? Fíjense ustedes, nadie en esos 30 años, ni partidos políticos, ni académicos, ni intelectuales, ni personalidades, ni empresarios, se atrevieron o quisieron o pudieron hacer una campaña para explicarle a millones de ciudadanos las razones, es decir, por qué habíamos tenido que abrir la economía. Nadie. Y cuando digo nadie, es nadie. Una bola, un loquito por allá, Ángel Verdugo, se esforzaba. Nadie. Pero López solo tenía el campo. Recorrió 2 o 3 veces el país. Y ahora, ¿y qué hizo? Una vez que llega a presidente, ya tiene el gasto público a su servicio, cantidades inagotables de dinero y un ejército de 30,000 vividores de la nación que recorrieron 4 o 5 veces el país, su credencial de elector, el presidente les manda cada mes este dinero que se los entrega bimestralmente. Ay, sí, muchas gracias a nuestro presidente que nos quiere mucho. En 5 años y medio. Todo eso contribuyó a ganar de manera aplastante para la anticientífica. La anticientífica podía no haber hecho un solo acto de campaña, estar en su casa tocándole la guitarra a su enamorado, el inútil de Jesús Tarriba. Habría ganado. ¿Por qué? Por los controles que construyó en estos 5 años y medio el bulto López Obrador. Ahora bien, en ese ambiente electoral, ¿cuál es el papel del crimen organizado? ¿Siempre ha existido? No, no siempre. El crecimiento del crimen organizado, para hablar, vamos a decir, calificar de alguna manera a las bandas de narcotraficantes o que se dedican al trasiego o venta de esas actividades prohibidas, estupefacientes, narcóticos, etcétera, ya sea para distribuirlas en México o para transportarlas cruzando todo el país, lo que se llama el trasiego, llevarlas a la frontera norteamericana y allá entregarlas a sus cómplices o a bandas también de personas que se dedican a esa actividad. Es un fenómeno relativamente reciente. Y cuando digo relativamente reciente, me refiero quizá a los últimos 35, 40 años. Oiga, pues ni tan reciente. Bueno, es que en términos históricos, 40 años es un instante. ¿Por qué no lo era antes? En primer lugar, porque la oferta de drogas era mucho más limitada que hoy. Era primero la marihuana y luego la cocaína y luego empezaron a surgir las drogas de diseño. En la medida en que las autoridades o las agencias encargadas de combatir esa actividad empezaron a mejorar sus métodos, sus controles, la inteligencia en el sentido de recopilar datos e información diversa, en esa medida el trasiego de drogas desde Sudamérica, fundamentalmente cocaína, se hizo cada vez más difícil, por no decir imposible, y sobre todo más costoso. Entonces, las bandas internacionales que no respetan fronteras empiezan a tratar de replicar primero los efectos de la droga, de las drogas naturales, vamos a ponerlo de esa manera, y logran grandes avances. Contratan a especialistas en cuestiones de química, etcétera, y empiezan a crear las drogas de diseño. Y resulta que esas drogas de diseño son más potentes que las naturales, vamos a decir, que la heroína misma. Empiezan a crear que el crack, el cristal, que las tachas, etcétera,
y ya no necesitan traer esas cantidades de tan lejos. ¿Pero por qué? Porque ponen los laboratorios, ya sea en el mismo Estados Unidos o aquí en México, de donde llegan de China los precursores químicos, y ponen laboratorios clandestinos para elaborar las pastillas de fentanilo, y ustedes tienen en un paquetito, pues quizás 100,000, 200,000 o quizá más pastillitas de esas. Y el drogadicto acepta eso porque es más práctico, más barato quizá, ¿ah? Pero eso genera problemas colaterales, crea adicción muy rápido, en muy poco tiempo, con muy pocas dosis. Y luego el fentanilo lo pueden incorporar a otras drogas de tal manera que su poder de embrutecimiento o lo que quieran ustedes se incrementa. Y en ese momento, cuando el narcotráfico empieza a aumentar su oferta porque la demanda así lo exige, en esa misma medida, la cantidad de dólares ilegales empiezan a llegar a las manos de los narcotraficantes. Primeramente, en los Estados Unidos se recogía el efectivo y luego lo mandaban a México. Y de México, a su vez, lo mandaban una parte o lo transferían a Centroamérica y a Sudamérica. Pero llega un momento en que se convierte en algo tan difícil, ¿ya? Porque además hubo una época en que los sudamericanos le pagaban a los mexicanos con dólares de aquellos que llegaban de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en México la cocaína no era un producto demandado, pero empiezan a regalar y se convierte la cocaína en una droga para personas de alto nivel adquisitivo, personas entre los artistas, fundamentalmente el medio artístico. Ha habido casos sonados de asesinatos, Víctor Iturbe el Pirulí, Paco Stanley, etcétera, etcétera. Y entonces llega el momento en que crece el mercado y se hace tan difícil el transporte de efectivo. Todavía no existían en esos años las facilidades de transferencia que hay hoy. Entonces, llega un momento en que le empiezan a pagar a los narcos mexicanos, los colombianos o los sudamericanos con droga. Sí, a ver, ahí te va una tonelada y te voy a dar 10 o 50 kilos de cocaína, tu pago. Entonces tú véndelo y tú obtén el dinero. Y así. Y se fue haciendo la operación cada vez más compleja, al grado tal de que ya estos grupos necesitaban la protección, porque antes nomás era, bueno, está bien, pásale y dame por acá. No, no. Llega un momento en que requieren la protección primero de las policías encargados de combatirla, luego de partes importantes de las Fuerzas Armadas que se encargaban de combatirlos, destruir plantíos, etcétera, etcétera. Hasta que llega un momento en que va escalando eso a la clase política. Las campañas cada vez más caras. Entonces, algunos de los, vamos a ponerlo así, de los estudiosos, de los intelectuales de esos grupos, porque recordemos que esos grupos ya estaban los activos en la tercera generación, siendo la primera generación allá los que sembraban amapola y elaboraban goma de opio en la Segunda Guerra Mundial, pero ya estamos en la tercera generación. Hablan inglés, se mueven en el sistema financiero, han ido a estudiar alguna maestría en negocios, etcétera, etcétera. Y empiezan a hacer cada vez más complejas las operaciones. Crean corporaciones y encuentran áreas de las economías que fácilmente pueden lavar cantidades grandes de dinero. Por ejemplo, los restaurantes de lujo o de superlujo. Ustedes ven en la Ciudad de México, por ejemplo, una cantidad de restaurantes que abren y al año, año y medio, 6 meses cierran y luego abren otro más lujoso a precios relativamente baratos frente a esa inversión. Grandes edificios, fraccionamientos en algunas ciudades del país,
donde se puede lavar dinero rápida y fácilmente. Entonces, ante esa explosión de narcodólares, en ese momento la complicidad y luego el apoyo de funcionarios, primero de bajo nivel, acá, que un esto, hasta llegar a candidatos a la presidencia de la República, incluyendo gobernadores, senadores, diputados, etcétera, se hace inevitable. Al mismo tiempo, controlan a comandantes de las policías, a jefes del ejército, militares de alto nivel. ¿Se acuerdan ustedes del general Gutiérrez Rebollo, por ejemplo? El zar antidrogas, que estaba al servicio de uno de los grupos del crimen organizado, y así es como llegan a la política. Llegan a la política. ¿Cómo llegan? Primero, dándoles dinero a los candidatos para que hagan su campaña. ¿A cambio de qué? En algunos casos es el jefe de la policía municipal va a ser mío, el jefe de la tesorería del ayuntamiento va a ser mío y el jefe de obras públicas es mío. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el dinero. Ahí pueden lavar dinero, compañías constructoras, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero llega el momento en que esto crece y se va requiriendo algo de más apoyo. Y entonces las aportaciones suben a los diputados y senadores, a los candidatos a gobernadores y evidentemente también al grupo que rodea al candidato a la presidencia de la República. Entonces empieza a configurarse un narcoestado donde suceden cosas como esta. En la elección del 21, donde ganó Rochamoya en Sinaloa, iba él perdiendo frente a Mario Zamora, hoy diputado y todavía hace unos cuantos días senador de la República. Y en un determinado momento, creo que 10 o 12 días antes de la elección, o 7 días, levantan a sus operadores políticos, los que hacen la movilización el día de la elección, por instrucciones de la gente de Ismael El Mayo Zambada. Y entonces llega un momento en que Mario dice, pues ya perdí. Entonces públicamente pide, señores, regresa a eso. Total que lo sueltan, pero no pudieron hacer nada y ganó Rochamoya. Las consecuencias las estamos viendo ahorita. Lo que pasó hace unas cuantas semanas, etcétera. Américo Villarreal era el que repartía el dinero en coordinación con los grupos, etcétera, etcétera. De tal manera, pues, que esa estructura donde están acá en el escalón más bajo los que en un momento dado manejan, que traen la droga, la transportan, hasta llegar a los abogados, a los contadores, a los financieros, a los banqueros, que son los que en un momento dado conectan a este señor que dice, Milik, dígame, don fulano, vamos a necesitar para el lunes $5 millones en efectivo. Déjeme ver. Es para el candidato. ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? Pero el lunes tienen $5 millones en efectivo y ahí van para el candidato. O para sus hijos, o para, ya saben ustedes cómo, como dicen algunos en mi tierra, cómo se manejan ellos, ¿verdad? Entonces, llega un momento en que desaparece esa barrera ética, moral o simplemente legal entre los políticos, entre los funcionarios, entre los gobernantes, legisladores y las estructuras del crimen organizado. Por eso, aplicar la ley, temen aplicar la ley, pero no porque les interesen los votos de tales o cuales habitantes de tal estado, no. Temen aplicar la ley porque están comprados por los criminales. Y ahí ustedes saben que la traición se paga con la vida. En esas condiciones, pues a ver cómo le hace usted, mi candidato,
pero ya le pusimos el dinero para que financiar su campaña. Entonces aquí no hay quien se raje, órale. Y entonces el otro, pues sí, acepta la candidatura de fulano y le tienen que decir, ¿sabe qué, licenciado? Pues es que llegó la orden de allá y que el candidato va a decir, oiga, pero esto que yo no. Luego le vamos a dar algo, hombre, pero se requiere eso. Y de repente empiezan a aparecer impresentables en las listas de candidatos. Oye, ¿quién es este? Es allá, ¿no? Y punto. Y entonces ya tienen en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en cualquier partido. Esto no es privativo de un partido u otro. O sea, son democráticos en ese sentido. Y tienen presidentes municipales, gobernadores no pocos, y también el presidente de la República, lo estamos viendo hoy con el presidente con O. ¿Cuál fue la primera política pública que anunció el presidente incluso antes de la toma de posesión? Abrazos, no balazos. Y ha sido leal con sus patronos, ha sido leal. ¿Vieron ustedes las declaraciones del general de división, comandante de la región militar asentada en Culiacán, donde dijo, nosotros no generamos violencia nosotros, son los grupos delincuenciales, díganles que se calmen ellos, hombre. A ese nivel de maniatado está el ejército mexicano, a ese nivel. ¿Y de quién es la responsabilidad? Del comandante supremo. Por eso esos armamentos que muestran, esos equipos, es de desfile nada más, pero no los usan para acabar con ellos. Y todo el rollo se teoriza en torno, hay que acabar con las causas que generan eso para rescatar a los jóvenes. Ténguele. Hay que dejarlos en la impunidad total. ¿Por qué? Porque ellos me pagaron la campaña, porque ellos aportaron millones de dólares a la campaña. Punto. Ahí no hay para atrás. En esas condiciones, pues, México, de no parar eso, se convertiría ya casi irremediablemente en un narcoestado. Muy bien. Ese es el contexto general, apretado, de lo que sucede en México de los principios de los años 80 a la fecha. ¿Se puede detener eso? Por supuesto que sí. ¿Por qué? La inteligencia norteamericana, la inteligencia mexicana del ejército, la división segunda del ejército, tienen ahí áreas específicas para recopilar inteligencia, datos, información de todo tipo de las bandas. La Marina tiene también su propio aparato de escucha, de espionaje, etcétera, etcétera. Y eso le permite a esas entidades conocer el mapa de los grupos y cómo operan, de sus dirigentes principales y dónde se ubican las casas de seguridad, las fábricas donde hacen los camiones, esos blindados, los monstruos. Eso lo saben los norteamericanos y lo sabe el gobierno mexicano. Bueno, en alguna ciudad donde tienen Caborca, por ejemplo, ¿de qué tamaño es Caborca? Una colonia de Iztapalapa tiene más habitantes que Caborca, pues. Y ahí tenían un taller donde hacían los carros estos blindados, hechizos, lo que sea. Pues todo el mundo sabe dónde están, hombre. Todo el mundo sabe dónde están, excepto la autoridad. Entonces, oye, ¿por qué no llegan y hacen un cateo con una orden? ¿Qué pasó? Como que, ¿qué juez les va a entregar una orden? No, no funciona la realidad así. De repente que aparece por allá que armas, que ametralladoras, que la barre, que esto y que el otro. Estados Unidos, tú tienes la responsabilidad. A ver, ¿a dónde entraron esas armas? A México. ¿De quién es la obligación para detener ese flujo de armamento ilegal? De México. Entonces, estamos demandando, es que aquellos los fabrican. Sí, pero nosotros los dejamos pasar. El problema no es si aquellos los dejan de fabricar o no. Lo que tenemos que hacer es tener aduanas y tener vigilancia y coordinarnos
con el vecino del norte para parar ese flujo de armas, de municiones, etcétera, etcétera. No, pero pues, ¿qué pasó? Pues, no se trata de eso, don Ángel. Estamos, pues, ante una situación donde las cosas han llegado a un nivel, los compromisos previos han llegado a tales niveles de complicidad que la ignorancia no se puede alegar y la cobardía la traduciría yo más que cobardía en temor porque yo ya recibí dinero de ellos. En esa medida, pues a fuerza, cabresteo o me ahorco. Y eso se da en todos los niveles socioeconómicos. Se sorprenderían ustedes a saber qué porcentaje de profesionistas independientes están coludidos con esas actividades del crimen organizado. Es decir, ha penetrado eso en sectores de la sociedad todavía ayer impensables. Ahora bien, hablar de la seguridad hoy en un país como México es aplicar la ley tal y como debe ser. Las policías, lo dice el mismo gobierno, no sirven, pero en vez de apoyarlas para aplicar la ley, se les inutiliza. No sirven estos, tan corruptos, no sirven. Y entonces creo una Guardia Nacional que iba a ser civil, pero que siempre no, que la adscribo a la defensa, etcétera, etcétera. Pero luego les digo a los militares, ustedes no disparen, ustedes salvo que esté en peligro su vida, pero ustedes no se metan. Y ahí tienen la situación ahorita. Ahí está. Es una complicidad ya no oculta, ya no encubierta, sino abierta. Muy bien. De tal manera que hoy estamos ante una coyuntura muy peligrosa. Si seguimos con esta política de este gobierno de López Obrador, este país, así como está, no aguanta 6 años más. Hay un riesgo tremendo para la viabilidad del Estado mexicano. Hay grandes regiones del país donde los impuestos los cobran mediante el derecho de piso, la extorsión, los grupos criminales. Limoneros, aguacateros en Michoacán, los vendedores de pollo en esta parte, en nuestro estado, tortillerías, etcétera, los transportistas, todo. Toda actividad que genere un ingreso es objeto de la extorsión en la total y absoluta impunidad. Muy bien. En torno a esta situación, que la conoce perfectamente la anticientífica, ¿cuál es su posición? Muy bien. En primer lugar, negar el problema. No es cierto, es una invención. Lo mismo que dice, y ella lo repite, López Obrador. Esta es una invención lo que está pasando en Sinaloa de nuestros adversarios. Y le dice, oiga, señor, pero acaban de aparecer tantos cuerpos descabezados, son mentiras, eso no existe. En él es entendible eso porque ya está loco, ya está fuera de la realidad, pero en la anticientífica. Entonces, ¿qué hace ella? Se pliega a ese discurso y se compromete para los siguientes 6 años diciendo lo siguiente, y déjenme encontrar esa hoja para que no haya duda. Dice ella, entrar con poder de fuego generaría guerra en Sinaloa. En primer lugar, eso de poder de fuego, pues una persona le entrega 5 armas y entró con poder de fuego. O sea, ni siquiera sabe expresarse correctamente. ¿Por qué? Porque es algo que no le interesa a ella. Pero, ojo, designa como secretario de Seguridad Pública y Ciudadana a una persona que sí le entiende, Omar García Harfuch, con excelente relación con el que va a ser el nuevo secretario de la Defensa. Muy bien. La pregunta aquí es, ¿va a darle la orden a las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Ejército y Marina Armada de México y a la Secretaría de Seguridad Pública de lanzar toda la capacidad de fuego del Estado mexicano para acabar con esos grupos? No. ¿Por qué razón? Porque también, como publicó algún periodista o alguna periodista, también
aportaron dinero para la campaña de la señora doctora Sheinbaum. Es la continuidad, la continuación de esta política de López Obrador. Entonces dirán, no, ya Ángel, pero mira, pues si así en Sinaloa sabemos cómo funciona y sabemos en Tamaulipas y en Jalisco y Guanajuato, lo que quieran ustedes. No más que hay un pequeño problema. Cuando la violencia se sale de control en esa disputa de los grupos por ciertos mercados locales, municipales o estatales de las rutas de trasiego de droga a los Estados Unidos, cuando se sale de control y empiezan las matazones, en ese momento se genera algo que es sumamente peligroso para el crecimiento de una economía: la pérdida de la confianza del inversionista. Es decir, lo que empezó por una inseguridad en una ciudad o en unos poblados, etcétera, etcétera, se ha convertido en un problema estructural. Y los inversionistas dicen, no voy a ir yo a México ante esta imagen que me muestran aquí la prensa mexicana o la prensa extranjera. No voy a ir ahí. Entonces, al generarse desconfianza en lugar de confianza, ¿qué hace el inversionista? Tiene una de tres opciones. O detiene la inversión en curso, la detiene, o la que iba a empezar, la pausa, como dicen ahora, la pospone un tiempo a ver cómo evoluciona, o simplemente se va del país, vende su operación y ahí se ven. Eso es lo peor que le puede pasar a un país como México, que depende de la inversión extranjera directa. Y esa desconfianza, esa inseguridad y la violencia sin control afecta el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque al no haber confianza, no fluyen los recursos, no fluye la tecnología, el capital para crear nuevas fuentes de empleo permanente y puestos en la economía formal de trabajadores y empleados. Como consecuencia, esa economía se estanca cuando no entra en periodos recesivos, baja el consumo, baja el número de empleos, etcétera, etcétera, etcétera. En ese punto estamos hoy. ¿Y qué dice la anticientífica? No, no podemos entrar con el poder de fuego. Bueno, cuando no van a entrar los militares para evitar una guerra, ¿van a entrar sin armas? Porque el poder de fuego se los da al ejército, su armamento, su equipamiento. Entonces, para que entren, tienen que dejar las armas ahí en Escuinapa o en, ¿cómo se llama este pueblo? Ahí en Acaponeta, porque no pueden entrar con poder de fuego. Es decir, hasta en eso es limitada esta mujer en su entendimiento del problema. ¿Qué va a pasar entonces? Pues que los militares en la medida en que no le digan, vamos con todo, preparen un plan para acabar con estos, va a seguir la situación. ¿Y qué van a hacer los criminales? Se van a sentir, como diría Martita, empoderados, diría la señora Marta. Y el ciudadano pacífico, que además es un delincuente que no puede poseer armas, que comprar un arma en la Secretaría de la Defensa, el calibre más alto, unas pistolitas 380, cuando aquellos tienen unas pavorosas cuernos de chivo. Es decir, se ha desarrollado una estructura del sector público en los tres órdenes de gobierno, donde los únicos que pueden pasear con armas en la total impunidad son los criminales. Y el único que no puede tener un arma es el ciudadano pacífico que trabaja honradamente. En esas condiciones, pues, ¿qué debemos esperar? Que continúe esta política de abrazos, no balazos, quizá con algún cambio, saludos, no golpes. ¿Está bien? Pero va a ser lo mismo. Pero ¿cuál va a ser la reacción de los integrantes de las Fuerzas Armadas, los de la tropa? Seguirán con ese descontento que ya se advierte en los niveles bajos de las Fuerzas Armadas, donde dicen nos mandan a la guerra sin fusil, aun cuando lleve ahí un fusil,
pero no me permiten responder. Ese es el peligro. ¿Qué dirá la anticientífica? Ustedes pueden leer sus declaraciones, que dice: nosotros no somos autoritarios para desacreditar a Zedillo. ¿Qué otra cosa dice aquí? Verán ahorita por aquí, donde es falso, responde Sheinbaum una carta de García Luna y exculpa a AMLO. ¿Quién es ella para realizar investigaciones para exculpar a este o aquel? En esas condiciones, pues, ¿qué va a suceder en este país? Señores, prepárense para lo peor de lo peor. ¿Por qué? Porque la anticientífica no se le ve la menor disposición a luchar con la fuerza del Estado para acabar con esos grupos. Consecuencias: caída de la inversión, estancamiento de la economía, paridad más elevada en un determinado momento, inflación seguirá en niveles altos, tasas de interés elevadas y la inversión, pues no voy a decir que va a huir toda porque hay compromisos, hay instalaciones de grandes empresas, pero sí, ahorita han aparecido dos destinos interesantes para la inversión extranjera directa. Y ahí les va el primero, Texas. Texas, les dijo, señores, creó una comisión especial para atraer inversiones de México que ya no se sienten seguros. Vénganse aquí a Texas. Hay ahorita en Texas una cantidad de negocios de asesores privados para inversionistas mexicanos que lleguen ahí y para obtener la visa de inversionistas con una inversión creo que de 2 o 3 millones de dólares. Y acá en la parte latinoamericana, Honduras. De tal manera, pues, ya en esa cosa de los chips y de los microprocesadores, ya Costa Rica nos ganó. ¿Y eso qué significa? Más atraso y más atraso. Y ahí les va. Es que miren, una de las ventajas de leer cuestiones de publicaciones extranjeras que tocan temas importantes, ahí les voy a... Nomás para que vean ustedes lo que ya está pasando en este momento. Déjenme encontrar ese documento, esa nota periodística. Para que se den cuenta lo que va a suceder y que ya empezó a suceder. Aquí está. Los Estados Unidos, que tienen sistemas de información altamente eficientes en cuanto a captación de información estadística o de datos, ha aparecido en un think tank, migrationpolicy.org, este artículo, que traducido libremente dice: inmigrantes con educación universitaria en los Estados Unidos. Y viene una serie de datos donde México, el porcentaje de inmigrantes el año 22, el porcentaje de inmigrantes con educación superior son los siguientes. Aquí está. College, Educated Immigrants, del 18 al 22. El total ha sido 1,746,000 migrantes o inmigrantes a los Estados Unidos con educación superior. Muy bien. De ese 1,746,000, el 19.6% provienen de la India, el 7.6% de China. ¿Y saben ustedes quién tiene el tercer lugar? México. El 5.9%. Vamos a poner el 6%. El 6% de 1,746,000 vienen siendo prácticamente 105,000 mexicanos que han
migrado a los Estados Unidos de manera legal con educación superior. Es decir, se nos está yendo la gente más preparada, con más experiencia, y a Estados Unidos no les ha costado $1 prepararlos. Y esta tendencia se va a intensificar. ¿Por qué? Ante la carencia de ofertas de empleo de buen nivel, ¿qué hace una persona, un ingeniero de sistemas, un licenciado en negocios internacionales que habla inglés y español o algún otro idioma, alemán, francés o chino o japonés? Decir, ¿qué hago aquí en esta inseguridad? Quiero que aquí crezcan mis hijos, ¿no? Me voy a Estados Unidos o también a Canadá posiblemente. ¿Y qué hace nuestra 4T? Les vale. Con trabajos han terminado la primaria, muchos de ellos, ¿les va a preocupar eso? No, hombre, en lo más mínimo. Eso, por desgracia, no se ve de inmediato, se ve a los 10, 15 años. Ese es el futuro que nos espera. ¿O acaso piensan ustedes que ese especialista en cuestiones educativas, Mario Delgado, va a hacer avanzar la educación pública mexicana? Por favor. Está metido hasta el cuello en ese financiamiento ilegal de las campañas con recursos de los criminales. Ese es el nuevo gobierno que va a poner el segundo piso a la 4T. Por esa razón, pues, en la medida en que este nuevo gobierno no entienda que no hay otra salida que lanzar toda la fuerza del Estado mexicano y acabar con esos grupos en el menor tiempo posible, en esa misma medida, la viabilidad del Estado mexicano estaría corriendo un grave peligro. Las cosas prácticas. Me dice algún amigo cuando planteo yo esto, oye Ángel, pero tú lo que quieres es que haya una matazón, ¿no? Le digo. Yo lo que quiero es que desaparezcan las matazones, porque las matazones empezaron hace 20 años. Y lejos de ir decreciendo el número de homicidios, va creciendo. Vamos a cerrar con casi 200,000 homicidios dolosos con este gobierno. En el de Peña Nieto fueron creo que 150 o 155,000. En el de Calderón fueron 100,000 o 109. Es decir, ha ido creciendo. Esa es la realidad de este país. ¿Por qué? Porque este gobierno, por los compromisos, por haber recibido dinero de la mañosada para sus campañas o simplemente para enriquecerse. Hoy, por ejemplo, apareció una foto donde está uno de los hijos del presidente, creo que es este señor, el que se casó con una señora que dicen que tiene dinero, con un reloj Cartier que debe costar unos 15, 20 mil dólares, ahí mostrándolo. Ahora, el presidente a nadie engañó. Él dijo que iba a trabajar a favor de los que menos tienen, lo dijo desde el principio. Y ya empezó con su familia y les cumplió. Ahora son de los que tienen más. Bueno, no alcanzó, señores, para todo, pero a su familia, que es muy amplia, pues eran los que menos tenían, pero ahora tienen mucho. Cumplió su propuesta de campaña. Esa es la realidad del país en lo que se refiere al combate del crimen organizado, y el desorganizado, por supuesto, nadie le presta atención. ¿Quién en estas condiciones le van a hacer caso en un ministerio público de que le robaron un celular, de que le robaron una cartera, la cartera ahí con la credencial? Repóngala, le dice, señorita, no me venga, vea usted cómo están ahorita, cuántos muertos, descabezados, y viene usted con una cartera y su credencial de lector, saque una reposición y no me esté dando lata. Aquí tiene para el taxi, órale, la que sigue, vamos a ver. Ese es México hoy. Y un México peor es lo que vamos a tener con el segundo piso. Pero por eso votaron 36 millones de mexicanos. Y hace 6 años votaron 30 millones por esa destrucción.
Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al miércoles 18 de septiembre del año 2024. ¿Lo dije bien?